ítem que es precipitación de diseño, el cálculo de la curva IDF por el método del Instituto Latinoamericano, CENAMI 1, que está en la norma. Esto ya ustedes seguramente ya lo han revisado. Lo que les voy a presentar acá es un ejemplo de cálculo para que lo tomen como referencia, no necesariamente lo tomen como receta médica, como les vuelvo a repetir, es una referencia de cómo calcular. Acá en este problema están utilizando la fórmula de Talbot para la intensidad. Ustedes creo que tienen otra fórmula ahí. Entonces, como referencia, creo que el procedimiento de cálculo está bien. El otro asunto es que quiero que a ustedes, digamos, tomen referencia. Esta prácticamente es la última clase que vamos a tener como teoría. Con esto se terminaría lo que es prácticamente el curso. Los días que nos quedarían, que básicamente es el día lunes 29, que tengo entendido es feriado. No sé si la universidad lo considerará feriado, pero bueno, hay una resolución que considera feriado a las entidades públicas. Caso que no sea, bueno, de todas maneras nos quedaría el día 29 y el día 31, porque la siguiente semana, que es día 5 y 6, 7 de septiembre, ya prácticamente son exámenes parciales, exámenes finales. Ustedes, si mal no recuerdo, voy a revisar acá, tienen que, el grupo A, el día 31 deben entregar la actividad 2 y el día 29 el proyecto formativo. O sea, no les queda prácticamente nada. La próxima clase, el día 29, deben entregar ese trabajo. Y el día 31 entregar el otro trabajo, que es lo que es respecto a disipadores. Entonces, básicamente ya no quedaría mucho por hacer. Como les repito, ya con esto prácticamente estamos terminando lo que es teoría. Felizmente se ha podido cumplir con todo lo que manda el sílabus. Si bien es cierto, en algunos puntos no hemos profundizado como debería ser, pero eso ya queda en ustedes, el profundizar un poco más. Tienen la bibliografía básica, tienen los conocimientos previos para que ya ustedes profundicen sobre los temas. Otra recomendación, por favor entreguen sus trabajos, aunque eso ya se da por entendido, se da por hecho. Un punto siempre va a tener un valor al final y lamentablemente pues hay que calificarlo. Y ustedes saben que las notas salen de esa forma, de acuerdo a los trabajos que entregan y los exámenes que dan. Sobre los exámenes de la práctica calificada que han dado, los voy a entregar todavía la próxima semana. Voy a tratar de entregarles el día, si es posible, el día viernes o sábado, si no será el día 29. Hay bastante que corregir. Tengan en cuenta que esas prácticas solo tienen un peso del 4%, me parece. Así que pónganse a estudiar porque el examen parcial tiene un peso del 33.3%. Así que, por favor, estudien, ¿ya? El examen que viene, la práctica, digamos, el examen final es todo lo que es drenaje. Tengan cuidado, es drenaje. Todo lo que es drenaje, ¿ya? Entonces, por favor, repasen, resuelvan sus problemas. En la clase anterior se les dio una literatura sobre alcantarillas, el libro de hidráulica de canales del señor French. Revisen la parte de alcantarillas, vean ustedes sus formularios,
El examen no está permitido consultas, tienen que resolver como debe ser. Entonces, vayan preparándose para eso. Yo ya sé que la semana del 5 al 9, ustedes ya no tienen clases, prácticamente no hacen clases. Entonces, la próxima semana básicamente va a ser entrega de trabajos y de repente por ahí alguna sustentación de algún trabajo, si es que es necesario. Bien, jóvenes. Lo que vamos a hacer ahora, como les repito, la clase va a ser corta, no va a ser mucho para que ustedes ya también vayan y hagan lo que tengan que hacer. Vamos a completar lo que es este tema, las precipitaciones de diseño, ¿no? Con el cálculo de la forma que nos da el reglamento. El ejemplo que estamos presentando es el siguiente, ¿no? Como método alternativo para calcular las curvas IDF, ¿no? Utilizando la fórmula de la norma, que es esta. Si tienen, digamos, ustedes la precaución de verlo y comparar, esta es la fórmula de la norma que aparecía en la E060, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón he tomado esto como ejemplo? Una, porque está mucho menos desarrollada, hay ejemplos de todo tipo en internet, inclusive en cursos que dictan algunos institutos, está completa el desarrollo. Eh, Básicamente, esto es lo que ustedes van a aplicar para determinar su intensidad de lluvia para el proyecto que están ustedes desarrollando. Con esto se completa ese proyecto, ¿ya? La intensidad, el proceso que está presentándose acá es el mismo proceso que ustedes deben utilizar para, digamos, definir su intensidad de lluvia que van a reemplazar en el proyecto que están desarrollando, en su trabajo formativo. Las consideraciones que ustedes tomen, o sea una, sea otra, como siempre les voy a repetir y les voy a recalcar, ustedes pueden considerar cualquier método. Me refiero a lo que puedan utilizar dentro de esta fórmula, porque lo que sí deben utilizar es esta fórmula, ¿no? Pero acá en un punto se utiliza la fórmula de Talbot para la intensidad, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar otra, pero justifiquen, ¿no? Eso, como siempre les he dicho, todo es justificable dentro de los parámetros del diseño. No pueden ustedes utilizar justificaciones, entre comillas, tiradas de los pelos de alguna bibliografía no oficial. Yo lo vi ahí, lo vi acá, lo vi acá. Pueden utilizar cualquier información que sea de literatura fácilmente contrastable, de repente de instituciones que sean formales, ¿no? Porque en Internet cualquier cosa circula. Bien, acá en la fórmula nos dan estos parámetros que los podemos determinar, que están, mejor dicho, definidos en la misma norma y debemos revisarlo ahí. El ejemplo dice determinar la curva IDF para el periodo o tiempo de retorno de 5 a 10 años, ¿no? Con un periodo de retorno de 5 a 10 años para la zona del proyecto de la región Ayacucho. Se supone que nosotros vamos a hacerlo para la región Ucayali, de acuerdo al plano que tenemos ahí en la norma. Ahora, este periodo de retorno depende de qué periodo de retorno están considerando ustedes. Si nosotros habíamos definido que si el sistema de drenaje era un drenaje mayor,
menor, se podría utilizar de 2 a 5 años. Si es un drenaje mayor, se podría utilizar de 25 años. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, acá ustedes tendrán que justificar cuál es el que están utilizando, bajo qué concepto. Porque en los conceptos, para que ustedes definan si utilizan el de 5 o el de 10, tienen que ver primero el tipo de obra y el riesgo que se puede asumir en caso colapse la estructura. Entonces, eso es parte del trabajo, que ustedes definan esos valores. Lo que básicamente yo voy a calificar son puntos precisos. No, ustedes saben que yo no me voy a pasar revisando de repente 100 hojas, 200 hojas más un plano. Eso sería, digamos, no sería real. Un proyecto tiene puntos claves de revisión. Y los puntos claves de revisión son las áreas, ¿no? Los coeficientes que ustedes han considerado de cobertura para cada área. Es decir, ustedes van a tener un plano de zonificación de áreas. O si no lo tienen el plano, describirán cada área, pero debe haber un plano clave de áreas, donde está definida la cobertura. Cada área debe tener su hoja de cálculo para definir el área. Tienen que definir el coeficiente de escorrentía de cada área. Después tienen que definir el cuadro de precipitación que tienen, ¿no? Algunos han sacado de algún proyecto, otros de repente han conseguido la información de alguna, qué sé yo, de acá de la universidad. Otros han conseguido o lo han hecho el tratamiento a la información que nos ha dado su compañero. El hecho es que debe haber una hoja de precipitación. En base a esa hoja de precipitaciones máximas en 24 horas, ustedes han debido darle el tratamiento estadístico. Hecho el tratamiento estadístico, han tenido que definir alguna de las curvas, alguna de las funciones de probabilidad que define a esa serie temporal. ¿Será la de Gamble? ¿Será la de Pearson 3? ¿Será la normal, la log normal? No lo sé. Eso ya es de ustedes. Definirán de acuerdo a los ajustes. Con esa precipitación ya definirán su intensidad, ¿no? Graficarán las curvas IDF con la información real, que es lo que ustedes tienen en campo, y para los periodos de diseño que ustedes determinen. Será 5, será 25, será 2, 50, lo verán ustedes. Eso es por un lado, con los datos reales. Pero también deberán calcular intensidades con este método. Es decir, van a tener dos intensidades. Una con la información que consiguieron de precipitaciones y otras con este método. Porque este método les van a dar todo. Está en el proyecto, todo está en la norma para calcular la intensidad. Es decir, van a tener dos intensidades. Una calculada con los parámetros reales, con las, no parámetros reales, sino con las precipitaciones reales de las estaciones y de los proyectos que algunos han conseguido. Esa es información real, información verificable. Y la intensidad que van a calcular con este método. Tienen dos. Ahora ustedes dirán, ¿cuál de las dos utilizo? Ese es el otro punto de calificación. La decisión que ustedes tomen, una u otra, tiene que estar justificada. De repente la precipitación que obtienen con los datos reales, digamos la intensidad que obtienen para un periodo de diseño determinado, por ejemplo, sea 220 milímetros hora. Pero con este método y el del Cenami obtienen 250 milímetros hora.
¿Con cuál de las dos calculan los caudales? Ese es el kit del asunto. Esa es la idea del proyecto. Que ustedes aprendan a definir y decidir cuál, o una o la otra. Muchos dirán, yo me inclino por los datos, yo voy a definir mi intensidad con los datos de precipitación reales. ¿Por qué razón? Son datos de una estación meteorológica, son reales y todo. Ahora, la fórmula del CENAMI es una fórmula de un estudio regional. Entonces, más preciso es los datos reales. Cierto, más preciso. Pero también se supone que esos datos reales, ustedes le han hecho un análisis de saltos, un análisis de tendencias, y seguramente han tenido que completar información. Entonces, las dos tienen su pro y su contra. Y lo que cada uno de ustedes como grupo decida, el tomar uno o el otro, debe ser sustentado. Luego, es decir, ya tienen el cálculo de las áreas, tienen los coeficientes de escorrentía definidos, tienen la intensidad de lluvia definida, la precipitación, la intensidad, ya lo tienen, han decidido por una o la otra, es decir, ya lograron un caudal de diseño. Y con ese caudal de diseño empiezan a evaluar su proyecto. Y ahí definirán si la alcantarilla cumple, el canal cumple, la canaleta cumple o no. Va a poder eliminar ese caudal que se genera por esa lluvia. El procedimiento que se utiliza para este método, si bien es cierto está como la región Ayacucho, es el mismo que podemos utilizar para la región Ucayali. La zona del proyecto se encuentra en la subzona 123G, que es Ayacucho. De nosotros tendrá otro código. Y está en la tabla A2 del reglamento. ¿Ya? Se obtiene el parámetro también de intensidad en milímetros, el valor A. Luego, ¿cómo se calcula el A? ¿No? Parámetros para determinar para una lluvia, una precipitación en 24 horas. Se supone que nosotros tenemos lluvias máximas en 24 horas. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? No es lluvia de 3 horas, de 2 horas, de 10 minutos, 5 minutos. Tenemos lluvias de 24 horas. Eso es nuestro proyecto, ¿ya? Y lo que hay que tener en cuenta es que en el Perú la fórmula que nos están dando es para un promedio de lluvia diaria de 15.2. Significa que lo que yo calcule está con un promedio de 15.2 y debo extenderlo a 24. Tiene su procedimiento. Entonces, calculo eso en base a esta formulita. Luego, los parámetros del tiempo. Si nosotros estamos, por ejemplo, en lo que es selva, este parámetro B debería ser 0.20 horas, ¿no? Para el proyecto de Ayacucho, ¿lo ven? Es 0.40 porque es sierra, pero nosotros estamos en selva, entonces nuestro B va a ser 0.20. Luego, el parámetro de duración, que también está en la tabla 2 de acuerdo a las condiciones. Una vez obtenidos esos parámetros, luego tenemos el parámetro de frecuencia que está en el anexo 1, el K, son valores que nosotros obtenemos ahí de las tablas que nos da la misma norma. Pero hay que saber definir de acuerdo a qué, de acuerdo a esto, ¿no? A esto, a qué subzona perteneceríamos. Esto es lo que tienen que definir. Y eso lo identifican en el plano del Perú que está zonificado allí en la misma norma. ¿Ya? Luego, ya tenemos en el procedimiento de cálculo para un T de 10 a 180 minutos, esta es la duración de la hora, de la lluvia, y para un periodo de retorno de 5 años. Nosotros sabemos, ¿no? El periodo de retorno es la inversa de la
probabilidad, ¿no? Entonces, con eso también se relaciona. Y calculamos una intensidad de 10, aquí lo ven, de 10 minutos, 5 años. 20 minutos, 5 años, y así sucesivamente hasta llegar a los 180 minutos, 5 años. Ahora, ¿por qué 180? ¿Por qué 180 minutos? Si ustedes han visto en la fórmula, lo que nos da son para lluvias menores de 3 horas, dicen, ¿no? Para una lluvia de 3 horas, que máximo sería 180 minutos, es la fórmula que estamos aplicando. Si alguien utiliza una lluvia, digamos, de 6 horas, tendría que utilizar la otra fórmula que indica lluvias mayores a 3 horas. Eso revísenlo en la norma. Lo que estamos haciendo en el ejemplo es para una lluvia menor de 3 horas. Luego tenemos nuevamente para un periodo de retorno de 10 años, ¿no? Con una lluvia igual de 3 horas, menor a 3 horas. Y se van calculando las intensidades de acuerdo a esa fórmula. Luego utilizo la intensidad, el ajuste de las intensidades, de acuerdo, digamos, a la fórmula de Talbot, que es por mínimos cuadrados. Y acá tengo los parámetros, ¿no? Calculo y voy armando este cuadrito que ven ustedes, ¿no? N es el número de datos, X y los datos que vamos calculando, y los parámetros que es el A y el B. Están acá sus formas. Esto tiene una forma de cálculo, ¿sí? Donde definimos nuestros X, nuestros Y para el tiempo de retorno. Por ejemplo, este de acá es de 5 años. El siguiente cuadro es para 10 años. Y a las finales consolidamos, ¿no? Los parámetros estadísticos de Talbot, tenemos esto y obtenemos nuestro valor de intensidad. Ahora, también lo podemos calcular en base a lo que tenemos en el Excel y nos dan los mismos valores, ¿ya? Si vemos en el cálculo que hemos hecho, 55.90 y en el Excel también. Entonces, eso es lo que tienen que definir. Luego, lo que hacemos, una vez definido esta intensidad máxima ajustada, lo graficamos y obtengo las dos curvas de intensidad. Lo que ustedes van a determinar es para un periodo de retorno, ¿no? La roja es para un periodo de retorno de 10 años y la azul es la de 5 años. Ahora, la intensidad, ¿no?, que nosotros vamos a obtener o necesitamos, ya lo vamos definiendo, ¿no? Si nosotros tengo, digamos, una lluvia de 30 minutos, ¿cuánto sería? ¿No? Para un periodo de retorno de 10, sería este valor de intensidad. Y esto es lo que yo voy a reemplazar en la fórmula del caudal. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es eso. Los cuadros, digamos, la forma del tratamiento estadístico ya lo tienen ustedes en los cuadros que se les ha dado en Excel. El tratamiento de esto también lo pueden ustedes armar en un cuadro, digamos, en una hoja de Excel. Es simple, no es complicado. Y pueden obtener su intensidad para cada periodo de retorno. Y esto es lo que se considera en la fórmula del caudal. Por eso ustedes, acá está para 2, para 5 y 10 años, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que definir para cuántos años. Y la intensidad, si es para los 10 minutos más lluviosos, si es para los 30 minutos más lluviosos, pero eso ya lo definen usted. ¿Alguna pregunta?
Que, a ver, la señorita Carol, delegada, ¿alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. ¿Todo está claro? Sí, ingeniero. ¿Está claro o no se entiende nada? ¿Cómo es eso? Bueno, espero que esté claro. Bien, jóvenes, ¿alguna observación, alguna consulta más? Básicamente esto es lo que nos quedaba pendiente y creo que con esto ya completamos todo. Ahora lo que les solicitaría es que cumplan con sus trabajos, desarrollen, tienen tiempo suficiente y acá ya no va a haber más teoría. Espero que si tenemos clase el día lunes, veremos algunas consultas por parte de ustedes, de alguna parte del trabajo, pero el día lunes ya ustedes tienen que entregar ya el trabajo grupal. Entonces, espero que ya estén cumpliendo. Bien, jóvenes, preguntas adicionales. Bien, voy a volver a llamar lista, por favor, para los que no estuvieron. Alex Chumbe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Analía Ávila. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Artur González. Eric Rojas. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero. Yanela Mendoza. Kevin Yacolca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Marjorie Guevara. Richard Mariche. Ronaldo Oyola. Bien, jóvenes. De repente, alguna observación, consulta, preguntas del trabajo o algo. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Con esto me parece que ya completamos todo lo que es teoría. Espero que sea de provecho para ustedes.